Buenas tardes, hermanos. Comenzamos nuestra reflexión del día de hoy, dando gracias a Dios porque iniciamos otro mes. Estaremos revisando el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 1 al 17, y el capítulo 14, versículos 1 al 21. Como todos sabemos, la Biblia contiene un mensaje vigente, pero este mensaje que registran el Evangelio de según San Juan adquiere más importancia dado la persona que lo expresó. Se trata del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Y lo dio a sus discípulos en una ocasión muy importante, cuando Él estaba a punto de irse físicamente de esta tierra. El versículo 1 del capítulo 13 nos dice que Él pasaría al Padre, pasaría de este mundo al Padre. Así que tenía cosas importantes que decirles a sus discípulos. Cuando una persona sabe que su muerte está cerca, hace las recomendaciones más importantes y las cosas que tiene que decir que no quiere que alguien olvide. En opinión de algunas personas, estos capítulos contienen las palabras más dulces de la Biblia. El momento en el que el Señor las expresó era un momento muy difícil. Él lo sabía, su muerte en la cruz estaba muy cerca. Ninguno de sus discípulos imaginaba todo lo que iba a suceder. Asimismo, nosotros hoy vivimos un momento difícil a nivel mundial. Vivimos algo que nunca se había visto, con todo y que en nuestro mundo ha habido epidemias. Sin embargo, esta es diferente porque a pesar de los adelantos de la ciencia, nada se ha podido hacer para controlar esta enfermedad. Tampoco se ha podido combatir adecuadamente. Además, es muy letal y se propaga rápidamente y tiene efectos colaterales, no en una región, sino en todo el mundo. Imaginemos nosotros que esto que vivimos hoy en día se replica en todos los países del orbe, así que es una situación bastante difícil y grave. Por eso nos colocamos en el momento en que el Señor Jesús se despide de sus discípulos, momentos antes de partir de esta tierra, y en el versículo 1 nos dice algo muy importante. Les menciona en primer lugar que como los había amado, así los amó hasta el fin. Estas palabras son también para nosotros. Dios nos ha amado desde siempre y ese amor que tiene por cada uno será el de inicio, pero también será el que tenga por nosotros hasta el final. Es un amor permanente, inalterable, y esto en una situación difícil debe darnos mucha confianza y mucho aliento, porque Él nos ama desde siempre de la misma manera. Otra de las cosas que nos recuerda este mensaje vigente es que el Señor Jesús tiene en sus manos todo el poder. El versículo 3 del capítulo 13 dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, nos menciona este versículo que el Señor Jesús tiene todo el poder. Él es el dueño del universo y domina todo el cosmos. Así que esta epidemia, aun con su gravedad, su letalidad, su globalidad, sus alcances, sus estragos e incluso su invisibilidad, está en sus manos. No está fuera de su control, no está fuera de su gobierno, de su dominio, ni de su poder, ni de lo que Él permite que ocurra. Él dispuso cuándo inició, cuánto durará y todo lo que sucederá antes, después y durante esta epidemia mundial. De hecho, tiene un propósito. Dios nos está hablando a través de lo que acontece, en un lenguaje que no es audible, pero es claro. ¿Y en qué podría consistir este mensaje? Dios nos llama al arrepentimiento. ¿No es acaso a lo que Él vino a la tierra? Dice en su palabra que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, según lo registra el Evangelio de San Lucas en su capítulo 19, versículo 10. Así que Dios sigue buscándonos. En el Antiguo Testamento, la invitación se nos dice de esta manera según la inspiración divina a Isaías, en su capítulo 55, versículos 6 al 7. Buscad a Jehová
mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Así que el mensaje sigue siendo el mismo. Vuélvete a Dios y arrepiéntete. Pero nosotros diríamos, ¿de qué me debo arrepentir si ya creí en Cristo como mi Salvador? Pues hay cosas de las que debemos arrepentirnos. De no haberlo seguido con más fervor, con más dedicación, con más entrega, con más constancia, con más sinceridad, con mayor devoción, con mayor obediencia y sumisión, de no haber dejado nuestros pecados con mayor prontitud y determinación y de no haberlo amado más. Por otra parte, los que no han creído en Él deben estar arrepentidos de vivir una vida sin Él. Otra de las cosas que el Señor nos menciona en este pasaje que estamos revisando es aquello que registra el capítulo 14, versículos 1 y 27. Como el Señor Jesús tiene todo el poder, el cual le ha sido entregado por el Padre, y todo está en sus manos, nos aconseja a no estar amedrentados ni alterarnos de tal modo que una situación como por la que atravesamos nos quite la paz o nos deje paralizados. ¿Por qué no habríamos de tener miedo si estamos viviendo una situación de aflicción? El capítulo 14 nos dice que la razón es porque Él está con nosotros. Y San Mateo, capítulo 28, versículo 20, que es bastante conocido por nosotros, nos dice que Él prometió estar con todos nosotros todos los días hasta el fin del mundo. De manera que aquí tenemos una de las razones por las que no debemos temer. A nuestro lado está el ser más poderoso, más grande, más incomparable del universo. Él es el creador de todo lo que existe. Y con Él tenemos una relación muy especial que nos afianza esa seguridad, que nos quita ese temor que pudiéramos tener aún en medio de la aflicción, porque somos sus hijos. Cuando el Señor Jesús se despide de sus discípulos, según lo registran estos pasajes que estamos leyendo, les dijo, no los dejaré huérfanos. Esto está registrado en el capítulo 14 de San Juan, versículo 18. ¿Cómo es la situación de un huérfano? Un huérfano vive en el abandono, en la soledad, tiene muchas carencias, es frágil, indefenso, pasa por muchas penurias y todo lo contrario que le ocurre a un hijo que tiene a un padre. Un padre que lo protege, lo acompaña, lo cuida, lo alimenta. En síntesis, le da todo lo que necesita. Y tener un padre hace una gran diferencia para cualquier persona ante cualquier situación. Nosotros tenemos un Padre en los cielos. Cuando el Señor Jesús ascendió a ese lugar, no nos dejó huérfanos, nos dejó al mejor Padre, que es inigualable en cualquiera de sus atributos, en su amor, en su bondad, en su compasión. Así que no estamos solos, ni desprotegidos, y tampoco nuestra vida depende del azar. No estamos huérfanos. Dios está con nosotros. De hecho, ese es uno de sus nombres, Él es Emmanuel. Pero también este capítulo nos dice que al que enviaría sería al propio Espíritu de Dios, llamado Consolador. Y este nombre también nos llena de mucho aliento. Dios hoy con nosotros es nuestro Consolador. Y a pesar de todas las cosas que pueden ocurrirnos en la vida, Él nos alivia de nuestras penas y aflicciones. Nos aclara este pasaje que nosotros no lo podemos ver y el mundo tampoco. El versículo 17 dice que este Consolador es el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué? Porque no le ve. Nosotros tampoco le vemos, pero a diferencia del mundo sí le conocemos. Y dice este mismo versículo, mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será con vosotros. Es decir, que estamos perfectamente acompañados por Dios, aunque no lo veamos, porque Él está en nosotros y con nosotros, de manera que incluso vive en nosotros.
y aunque no lo podemos ver, sí lo podemos experimentar. Podemos experimentar su compañía y su presencia. Otra de las razones que el Señor Jesús nos da para no temer lo que pueda acontecernos en el mundo es que estamos transitando hacia un hogar eterno. Nuestra vida en esta tierra es temporal, es un simple viaje. La eternidad es nuestro destino, pero no solo el de nosotros, es el siguiente paso para toda la humanidad. Dios desea que estemos con Él en una casa que Él ha diseñado, hecho y que compartirá con nosotros, según lo dice este mismo capítulo. El capítulo 14 del Evangelio según San Juan, en su versículo 2, dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, de otra manera os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Con qué objeto? El versículo siguiente lo dice: y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que estamos solamente transitando hacia ese nuestro hogar eterno, pero no todos llegaremos allá. Dice la palabra del Señor que vendrá la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Así que nuestro paso a la eternidad tiene un destino diferente. Y hacer bien significa creer en el nombre del Hijo de Dios. Dice el Evangelio según San Juan que esa es la obra de Dios, es lo que Dios desea de cada uno de nosotros, que creamos en el que Él ha enviado. Y por último, dentro de las cosas que debemos recordar como ese mensaje vigente que estamos escuchando de nuestro Dios en estas circunstancias, nos aconseja que durante toda nuestra vida, y esta situación de epidemia global no es la excepción, debemos hacer todas las cosas sobre las que Él nos dio ejemplo. Y regresamos al capítulo 13 del Evangelio según San Juan. Decíamos que el versículo 3 nos introduce diciendo que el Padre le dio al Señor Jesús todas las cosas en sus manos, y aún así, con todo ese poder, Él estuvo dispuesto a servir como la persona de más baja categoría de toda la humanidad. Dice este Evangelio que el Señor Jesús, al momento de pronunciar estas palabras, se levantó de la cena, se quitó su ropa, tomó una toalla, se ciñó, puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Él quería darles un ejemplo de servicio. Así que Él nos recomienda que en este tiempo no estemos desocupados, sino hagamos las cosas sobre las que Él nos dio un ejemplo. Nos dio ejemplo de una vida santa, de una vida de oración, de una vida de servicio, de una vida de devoción, entre otras cosas. Así que Él no nos pide algo que no haya hecho primero. El Señor Jesús nos dice la razón de su obediencia y de su servicio. Nos dice que esto lo hizo por amor a su Padre y para la gloria de Él. El versículo 31 de este pasaje dice: entonces, como Él salió, dijo: Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en Él. El Señor Jesús buscó dar gloria a su Padre y también obedecerlo por amor. Asimismo nos dice que en este contexto no basta saber todas las cosas sobre las que hemos platicado en esta hora, sino debemos dar un paso más adelante, hacer lo que Él nos ha mandado. Versículo 15 dice: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Si Dios nos amó con una entrega absoluta, sacrificial, si estuvo dispuesto a servir y dar su propia vida para rescatar lo nuestra, debemos amarlo a Él y guardar sus mandamientos. Dice el capítulo 14 al que vamos a dirigir nuestra mirada, en el versículo 21.
El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 24, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. De manera que el Señor Jesús hizo todas las cosas en obediencia a su Padre por amor. Y así nuestro amor se puede ver hacia Dios cuando nosotros estamos dispuestos a obedecerlo. El que me ama, mi palabra guardará. El que tiene mis mandamientos y los guarda es aquel que me ama. Son cosas que este pasaje reitera de una y otra manera. No basta entonces estar llenos de conocimiento, sino debemos hacer lo que Él nos pide. Cuando esta epidemia global termine o se aminoren sus efectos, no podemos continuar siendo los mismos. Todos quisiéramos volver a la normalidad, pero no es correcto, porque debemos salir diferentes y fortalecidos. En caso contrario, no habrá servido de nada esta experiencia. Debemos también salir fortalecidos en nuestra fe, porque aquí encontramos una invitación a no tener temor. Después de todo, todos y cada uno de nosotros ya estuvimos muertos. No tendríamos por qué temer la enfermedad o la muerte. Nosotros nacimos muertos en nuestros delitos y pecados, lejos completamente de nuestro Dios. Y cuando creímos en Cristo adquirimos vida eterna. Y el día que nosotros partamos de esta tierra, aunque muramos, estaremos más vivos que nunca. Con todo y lo paradójico que esto nos parece. Porque dice la palabra de nuestro Dios que Él envió a su Hijo al mundo para que vivamos por Él, para quitar nuestros pecados y para deshacer las obras del diablo. Por eso su mandamiento es que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Seamos obedientes a sus mandatos, seamos fieles a Él, no tengamos miedo y recordemos que Él nos ama y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.